12 al 16. ¿Ya lo tenemos? Yo creo que hablo por el micrófono es porque están grabando, porque si no, no habría necesidad. Entonces, miremos el título de esa enseñanza que está acá escrita y dice: Jesús sana ¿a quién? A un leproso. Entonces vamos a leer el verso y dice: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese nada a nadie, sino ve, le dijo: muéstrale al sacerdote y ofrece tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, cuando yo le pedí al Señor, ustedes, si quieren también, muchachos, vengan para acá, dejen ahí el fondo y háganse acá, porque si no les da frío. Dani, también, si quieres, ven, deja el fondo cuadrado y hazte por acá, le bajas un tris. Y cuando yo le decía: Señor, dime qué quieres que yo hable, dime qué es lo que ellos quieren escuchar, no sino lo que tú quieres que yo hable. Y ¿sabe algo? Le confieso, en mi corazón ya estaba en que de pronto este lugar no iba a estar 100% lleno, y no era por falta de fe, no era porque yo dijera: no, eso van a ir poquitos o van a ir muchos, sino porque el Señor me dijo: como tú quieres hablar lo que yo quiero decirle a ellos, voy a mandar los oídos que están dispuestos a oír lo que yo quiero decir. Quiere decir que si usted está aquí es porque Dios le tiene una razón. Y dice: donde dos o tres o más se reúnan en mi nombre, ahí en medio de ellos estará el Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo le decía: bueno, Señor, acá este versículo, ¿qué? Resulta que a mí me rondaba y me rondaba este pasaje durante mucho tiempo. Y yo decía: Señor, pero ¿por qué este? Hay tantos milagros, pero ¿por qué este? Y resulta que, para empezar con esta enseñanza, vamos a desglosar este pasaje. Y para eso es necesario analizar con detalles el comportamiento del leproso y de Jesús. ¿Bajo qué marco ocurren las circunstancias? ¿Cuál es la actitud de ambas partes? ¿Qué sucede después? ¿Por qué las palabras de Jesús? Es necesario ser consciente que Jesús no escogía sus palabras al azar, sino todo lo que decía él tenía un propósito. Cuando usted ve ahí la palabra de Dios, cuando dice Jesús dice y Jesús decía y habló, Jesús no elegía las palabras al azar, no las decía por decirlas, él las decía con un propósito. Así que, aunque suene redundante, vamos a comenzar por el comienzo. ¿Qué es la lepra? ¿Por qué daba la lepra? ¿Y qué causaba la lepra? Lepra es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria. Esta enfermedad provoca úlceras cutáneas, daño neurológico y debilidad muscular que empeora con el tiempo. Es decir, es una bacteria que empieza a carcomer la piel, que empieza a generar malformaciones y que son visibles. Es decir, usted ve llagas, pero la llaga pareciera que fuera ya la carne. Eso es la lepra. Entonces da la sensación de que la piel se cayera, pero no se cae. Es que la bacteria la está comiendo desde adentro, generando llagas. Y cambiaba el color del vello. Digamos, usted se ha visto los brazos que tiene vellos de pronto de color negro.
y cambiaba el color del vello. Y dice en Levítico que cuando el vello se tornaba blanco o amarillo, era porque había lepra. Pero cuando el vello era del mismo color, es decir, negro o del mismo color de la piel, era sencillamente una llaga abierta. Pero acá la lepra nos está diciendo que es una bacteria, y no solamente eso, sino que empeora con el tiempo. Es decir, es una enfermedad, es una bacteria que ataca lento. Es decir, usted no ve a alguien que sufra de lepra morirse en 2 semanas, o morirse en un mes, ni en un año. Es una enfermedad degenerativa que es lenta y dolorosa, porque va carcomiendo la piel y en algunos casos llega hasta el hueso. Hasta las frutas, yo miraba hoy, les da lepra, a las paredes, a las rocas. Esta enfermedad era tan contagiosa que se le pegaba a las paredes. Es decir, que no solo era la llaga en la persona, sino era ver cómo llagas brotaban de las piedras, cómo brotaban del suelo, cómo la ropa se empezaba a pudrir, porque tenían lepra. ¿Por qué daba la lepra antes? Decían que la lepra era la enfermedad del pecado. Entonces podemos atribuir que todas las personas que tenían lepra estaban pagando una consecuencia ¿de qué? De pecado. Entonces, si analizamos la historia, dice: se acercó un leproso, es decir, alguien que tenía lepra a causa de ¿qué? De pecado. Empecemos por ahí. ¿Y por qué pecados? Ofensa a la divinidad de Dios. Maldecir a los padres por practicar hechicería o prácticas ocultistas, por romper la ley, por desafiar lo que estaba escrito. O a veces en el Antiguo Testamento, en Levítico, dice que las personas se quemaban y que cuando se infectaba la llaga estaban expuestos a la lepra. Es decir, usted se quema y le sale una ampolla y usted hace así, y ya el otro día se echa agua y está bien. Pero resulta que cuando la quemadura era casi ya en 3er grado, que empezaba a degenerar la piel, como antes no había medicina, antes no había doctores, antes no había curas, antes no había agua oxigenada ni nada, de que hágame una curación, de que examíneme que cómo está el tejido, no. Antes la herida quedaba expuesta. Entonces las personas que sufrían quemaduras dejaban esa herida expuesta, y esa exposición hacía que se infectara y que esa llaga se multiplicara. Esa era una forma de la llaga. Entonces acá uno de los puntos que yo tengo dice: penetración de un cuerpo extraño, visible o invisible. Es decir, si de pronto a usted le pasó que se cayó y se raspó con una piedra y en la piedra estaba la bacteria, de esa manera contraía la enfermedad por la quemadura. Por eso objeto extraño, visible o invisible. En este caso usted se quemó, no vio la bacteria, pero la bacteria entró. Eso generaba lepra. Entonces, para entender mejor esto es necesario entender más conceptos. O sea, ya sabemos por qué va la lepra, ya sabemos qué es la lepra. ¿Cómo se curaba? No se curaba en esa época, y actualmente tampoco se cura. El cuerpo la combate, por eso es tan lenta, pero no la vence. Entonces, los anticuerpos del ser humano están diseñados para combatirla. Retrasan el proceso, lo cual lo hace más doloroso. Es como si alguien durara de pronto con un cáncer 38 años. Es casi imposible, porque nosotros conocemos casos de donde un cáncer llega y casi en un mes que es descubierto toma la vida de la persona. Pero la lepra no. La lepra llega, empieza a sentir la sensación de que la piel se desprende, empiezan a salir heridas, la ampolla empieza a crecer más. Dice que me puse a leer, no por morbo ni nada, vi las imágenes, y hay lepra que consume los ojos y que genera inflamación e hinchazón en otras partes del cuerpo.
Ahora, yo no sé si usted puede imaginar la condición de este hombre entonces cuando fue a Jesús. Y le voy a explicar después contextos culturales que ellos tenían y cómo él fue que se presentó a Jesús. Entonces dice, anterior a esto es necesario entender más conceptos y contextualizarnos con la época a las que esto sucedía. Para eso, recordemos que cuando Jesús vino a la tierra, el pueblo hebreo era regido, y actualidad todavía es regido, por las leyes de Moisés. Es decir, que para cada tipo de situación ellos tenían un procedimiento que cumplir, basados directamente en lo que decía la ley. Entonces, ahora quiero que vaya usted con su Biblia a Levítico 13:45 para explicarle qué sucedía con las personas que sufrían de lepra. Levítico 13:45, yo la tengo acá escrita, por eso no la busco. Antiguo Testamento. Cuando lo tenga, dígame. Amén. ¿Todos? ¿Lo vamos a leer? Levítico 13:45 dice: y el leproso y en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Entonces, aquí nos está diciendo que los leprosos tenían ciertas características visibles para ser identificados. Acá está diciendo que tenía que llevar vestidos como rasgados. Sí, es como si yo me pusiera esta chaqueta pero la tuviera que rasgar, que la tuviera que ajar. Entonces yo me puse a mirar para qué rasgaban las vestiduras. Y resulta que las vestiduras se rasgaban cuando se estaba en contra de lo que se decía o pasaba en ese momento. Entonces por eso cuando los sacerdotes en el Antiguo Testamento escuchaban que Jesús decía que él era el Hijo de Dios, ellos no toleraban que un hombre, para ellos cualquiera, dijera que era el Hijo del Dios Todopoderoso. Así que en desacuerdo, desaprobación, vergüenza e ira rasgaban sus vestiduras. Ellos rasgaban sus vestiduras porque estaban de una vez rechazando la enfermedad. Es decir, yo sé que la tengo porque la merezco, porque pequé, pero rechazo la condición en la que me encuentro. Entonces, imagínense, eso ya es casi que marginar a la persona. Y no basta con eso, decía acá, empecé a desglosar, decía que ellos no se tenían que peinar. Entonces, y si no se peinaban, era o que no peinaran su cabello, o dos, que se lo raparan. ¿Para qué? Para que los rastros de la enfermedad fueran visibles. Es decir, no era suficiente con que ya tuvieran lepra, que los exiliaran, sino que además tenían que exhibirla. Y dice acá que tenían que decir que eran inmundos. O sea, acá está diciendo, embozado pregonará. ¿Qué es embozado? Embozado era que tenían una tela que cubría su boca. Le voy a explicar por qué tenía que cubrir la boca. La lepra, me puse en la actualidad, hice la lectura, se transmite por las babas o fluido nasal de una manera directa. Entonces, esto que tenían acá, que llaman acá el embozado, era para que la saliva o para que la mucosa no cayera a las demás personas cuando ellos declaraban: inmundo, soy inmundo. Cuando hablaran a las personas, el contacto con la saliva producía un contagio directo. Entonces tenían que cubrir su boca, descubrir su cabeza, rasgar sus vestiduras y confesarle a las personas que tenían lepra. El pueblo hebreo era consciente de que la lepra era causa del pecado. Quiere decir que si ellos veían a alguien con lepra, incluso contextualicémonos un poco, imaginemos que estamos en esa época. Si nosotros fuéramos hebreos y vemos a alguien con lepra, con estas características, ¿qué vamos a pensar?
este hombre pecó. Seguramente maldijo a Dios, deshonró a sus padres, seguramente practicó hechicería o brujería, seguramente se saltó la ley y por eso es que eso le pasa. Y dice que habitará solo fuera del campamento. Es decir, el leproso tenía que ir donde el sacerdote. En Levítico 13, si usted lo lee todo, ahí le explican a uno que hay lepra, manchas, llagas, llaga crítica, y hay una más, una enfermedad que usan más, que era la que tenía Job, que iba hasta el hueso, que él sentía como cada uno de esos huesos le ardían, y como él era una sola llaga y quería rascarse, decía que tenía un lastre para poder rascarse, porque él no se aguantaba, no podía cogerse, no podía tocarse, y decía que sentía que sus huesos ardían. Entonces yo soy bien curioso, yo me puse a mirar desde dónde venía todo eso, y viene desde Egipto. Dice que los registros históricos que hay de la primera aparición de la lepra es en Egipto. Entonces esto no está escrito en la Biblia, esto no, y tampoco es primera de Willy, ni mucho menos. Pero si usted recuerda, una de las 10 plagas fueron las llagas. Entonces parece ser que eso se reprodujo en el mundo hasta que se desarrolló y se convirtió en lo que los hebreos denominan lepra. Porque antes de ese tiempo no se habla de lepra sino hasta Levítico. Pero nosotros sabemos que Job es el libro más antiguo de la Biblia. Es decir, que Job es antecesor de Moisés y ya tenía llagas. Entonces no se sabe exactamente cuándo fue el origen de la enfermedad, pero sí se sabe que se le atribuye al pecado. Entonces, según este pasaje, según Levítico 13, ahí usted va a encontrar cualquier cantidad de especificaciones, y el que juzgaba era el sacerdote. Es decir, que si llegaba alguien con lepra, el sacerdote tenía que ver la herida, decir, muéstreme la llaga. Iniciaba con una llaga y decía, si la llaga es rojiza y pareciera que fuera más profunda que la piel, y el vello es cambiado de color a color blanco, enciérralo por 7 días y al 7º día vuelve, y si esta llaga se reproduce, este hombre es inmundo. Pero si al 7º día vas y esta llaga es cerrada y cambia de color, este hombre se está purificando, así que vuélvelo a encerrar durante otros 7 días hasta que la llaga empiece a desaparecer. Cuando esta llaga desaparezca y tome un color oscuro similar al de la carne, entonces este hombre es puro. Esas son yo me acuerdo que cuando estaba empezando en la alabanza, había una persona que nos enviaba devocionales y nos dijo, vamos a estudiar Levítico. Y yo empecé a leer Levítico, y eso decía, toma pan, toma aceites y lleva. Y yo decía, pero uno, ¿qué va a aprender de Levítico? Si Levítico solamente es que la ofrenda, que esto, que haga, que no haga. Pero cuando empecé a mirar este pasaje, entendí la importancia de entender la ley. Porque si yo entiendo la ley, soy consciente de lo que Cristo vino a romper. Entonces eso era decidido por el sacerdote. Entonces el sacerdote era el encargado de decir, este hombre es inmundo o no inmundo. Y también dice que la lepra, cuando tocaba las paredes, tenían que remover las piedras de ese campamento que estaban infectadas con la lepra, cambiarlas, y esas piedras alejarlas a lo más profundo, a donde no había gente. Y pasados 7 días, o sea, cerraban la casa, nadie entraba a la casa, porque el que entrara a la casa durante esos 7 días era también considerado impuro. Sacaban, cambiar las piedras, y si esos 7 días florecía de nuevo la lepra sobre las piedras, tenían que cambiarlas y cambiar el revestimiento de todas las piedras. Y si la enfermedad traspasaba las piedras y el revestimiento, tenían que quemar la casa y arrojar todas las piedras lo más lejos que podían, porque estaban ya infectadas, y seguía creciendo y seguía creciendo. Entonces la lepra no era algo únicamente que le daba a las personas en su piel, era algo que le pasaba a la ropa, que le pasaba a la comida, que le pasaba a la casa.
Entonces, cuando estos hombres tenían lepra, eran exiliados de todo el pueblo y tenían que vivir solos, no podían tener contacto. Entonces imagínense, ¿cómo haría usted para trabajar? ¿De qué viviría? ¿Qué comería? ¿Cuál sería la mirada que recibiría usted de las personas? Estas personas eran marginadas y solamente tenían una esperanza, y era que en algún momento fueran salvos. Salvos no sino sanos. Pero ese era el 0.000001 de las probabilidades, porque una vez la enfermedad se propagaba era casi imposible que se detuviera. Entonces, según este pasaje podemos ver que ser portador de lepra es una catástrofe, era una vergüenza, era experimentar el rechazo, era sufrir una muerte lenta, ya que la lepra es una enfermedad lenta, degenerativa y muy dolorosa, que malformaba partes del cuerpo por las llagas y carcomía la piel. No suficiente con el dolor, los leprosos eran apartados de su familia, de sus seres amados, de sus amigos, conocidos, y eran apartados del pueblo. Esto para evitar la propagación de su enfermedad. Además de eso, debían rasgar sus vestiduras, que fue lo que yo le conté. Consistía en que la persona ofendida rompía su ropa para rechazar así el agravio o vituperio recibido. Es decir, iban en contra de ellos mismos, se rechazaban a ellos mismos. Una persona con lepra no se aceptaba a sí misma, porque era la muestra viviente del pecado. No peinarse o mostrar su cabeza como evidencia de la enfermedad, tapar o cubrir su boca y decir a otras personas: soy inmundo, para que las personas que lo vieran supieran inmediato que era leproso. Una persona con lepra era una persona condenada, una persona rechazada por la sociedad, una persona insignificante, que lo único que podía aspirar era misericordia a las personas y contemplar en el mejor y más remoto de los casos un milagro: limosna. Eso tampoco está escrito, pero como eran considerados inmundos, no podían llevar ofrenda al tabernáculo. Porque recordemos que las mujeres también, durante su periodo menstrual, eran consideradas inmundas y no podían entrar a las sinagogas durante el tiempo que durara su periodo menstrual. Usted dice: terrible, pero es que resulta que antes la ciencia no había avanzado tanto. Antes no había toallitas, que con alas, que sin alas, que con aromas, que estas marcas, que la otra, que si tienes, que si no tienes, que jabones. Entonces el derramamiento de la sangre no lo podían cubrir en todo tiempo, no podían lavarse. Entonces el olor y el hedor que producían era desagradable para la sinagoga. Por esa razón tampoco podían entrar, menos un leproso. Entonces un leproso, imagínese, usted sabe que el pueblo hebreo llevaba ofrenda una vez cada año. Estos hombres no podían hacerlo. No podían presentar una ofrenda a Jesús. No podían decirle: Señor, mira, por favor, sáname. Es decir, toda la esperanza estaba cortada. Porque al menos los que no tenían lepra podían comprar un cordero, podían comprar un pan, podían hornearlo, podían comprar olivo, un ave y presentarlo delante de Dios una vez al año y decir: Señor, perdóname. Ni siquiera ellos, los sacerdotes. Pero los sacerdotes no podían recibir ofrendas que venían de una persona inmunda, porque si no, su ofrenda iba a ser inmunda. Es decir, esa persona estaba condenada a la muerte. Entonces, retomemos Lucas. El apóstol nos cuenta en su relato algo similar a lo que nos cuenta Marcos. Si usted ha visto cuando lee la Biblia que aparecen como unas citas bíblicas chiquiticas a los lados o abajo del título, digamos, ahí dice Jesús sanó a un leproso y abajo sale en paréntesis Mateo 8:1 al 4, Marcos 1:40 al 45. ¿Sí sabe para qué es eso? Es porque es la misma versión de la historia contada por otro apóstol. Entonces acá yo me puse a leer y me acordaba
de que si usted, digamos, supongamos que estamos en la calle, salimos todos a mirar por curiosidad y escuchamos que dos carros se chocan. Digamos que yo me quedé adentro, yo no salí. Se chocan dos carros y ustedes vieron todo. Lo más probable es que si yo le pregunto a cada uno de ustedes me va a dar su versión de la historia y ninguna va a coincidir. De pronto, en un hecho, ¿qué me van a decir? Se estrellaron dos carros. Pero entonces de pronto una mujer dice, no, y es que el tipo yo creo que iba como hablando por celular, eso fijo iba peleando con la esposa y no vio al otro y lo estrelló y le pegó por detrás y no, eso se volvieron nada esos carros. De pronto un hombre dice, no, el man le aceleró, el otro le frenó y le pegó. Entonces hay una verdad, que es que dos carros se estrellaron, pero hay unos detalles que no todos no son el relato en todos los casos. Resulta, en los evangelios pasa lo mismo. Hay una misma historia vista desde 4 ángulos diferentes. Estamos tomando la base de Lucas, porque Lucas era un doctor. Entonces es interesante conocer cómo un doctor cuenta la historia de un leproso, cómo es su ojo un poco más crítico y analítico en cuanto a la enfermedad. Pero si nosotros miramos los otros 2 evangelios, los otros 3, usted se va a dar cuenta que Juan en todo el libro nunca cuenta este testimonio. Él nunca cuenta de la sanidad del leproso. Empieza a leer Juan un día y se va a dar cuenta que esto no está escrito en el libro de Juan. Pero si usted lee Marcos y lee Mateo, se va a dar cuenta que sí. Entonces Marcos nos dice que se acercó a él un leproso. Es el mismo relato que muestra Lucas, pero Mateo nos dice algo distinto. Dice, cuando descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Leamos Lucas otra vez y comparamos con lo que está escrito en Mateo. Dice el 12, sucedió que estando con él una de las ciudades, en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra. Mire, él ya arrancó diciendo, se presentó un hombre con lepra. Y Mateo, ¿qué nos está diciendo? Que Jesús venía ¿de dónde? Del monte. Y que le seguía ¿qué? Mucha gente. Y aquí vino un leproso entre él. Pero aquí en la misma historia dice en Lucas, dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba, porque su fama crecía. Las multitudes aparecían, pero él se apartaba. Entonces ya les voy a explicar a qué voy con esto. Si miramos con más detenimiento podemos encontrar detalles que complementan la historia. Dicen que Jesús estaba en una de las ciudades, Lucas dijo. Es decir, podemos pensar que Jesús después se apartó de la multitud que le seguía y que la multitud se alejó de él, porque la zona donde él se apartó era una de las ciudades donde habitaban los leprosos. Entonces dice que Jesús lo seguía una multitud, pero que de repente Lucas nos está diciendo, o sea, Mateo nos dice venía con una multitud, y Lucas de la nada nos dice que él se apartaba, que estaba solo con el leproso, que no había gente. Porque en la misma historia dice que este hombre después fue el que le fue a contar a todo el mundo. Es decir, nadie vio, por eso tuvo que ir a contar. Entonces parece que la gente dijo, uy no, yo por allá no voy. Es como el Bronx. Usted dice, uy, cuando existía, ¿no? Igual todavía uno dice, no, yo por allá no me meto. Jesús venía con una multitud gigante y se apartó, pero no se apartó porque se perdió y dijo, ay, ¿dónde estoy? Mire, ay, qué miedo por acá. No, eso está lleno de leprosos. No, él sabía dónde estaba. Entonces Jesús estaba en una de las ciudades que eran apartadas. Lo cierto es que la zona donde Jesús estaba era cercana al lugar donde moraban las personas que llamaban inmundas. De lo contrario, ese leproso no hubiese tenido la oportunidad de acercarse a Jesús, ya que mientras estuviera rodeado de gente tenía que mantenerse lejos.
Es por eso que este hombre aguardó y esperó el mejor momento para acercarse al Mesías. Seguramente se acercó porque lo vio, no se acercó antes porque lo vio rodeado de una gran multitud. Pero también esa multitud sirvió para que él escuchara en su soledad, en su abandono, en su rechazo, que había una esperanza. ¿Y él fue en busca de la esperanza o la esperanza llegó a él? Recordemos que Jesús no hace nada al azar. Y si Jesús llegó a ese punto, era porque sabía que iba a llegar alguien que quería ser sano. Ahora tengámonos un momento en esa escena y quiero que usted analice esto. Un hombre enfermo de lepra, desahuciado, rechazado, falto de esperanza. Oye que hay un hombre que hace milagros, alguien a quien llaman el Nazareno, un hombre llamado Jesús. Su corazón sintió algo que había perdido: la esperanza. Este hombre apenas vio a Jesús, se apartó, corrió a sus pies y se postró. Y quizás muchos de nosotros en los zapatos del leproso, o sea, si nosotros hubiéramos sido esa persona, hubiéramos dicho: si tú eres el Hijo de Dios, si tú realmente haces milagros, muéstrame que puedes hacerlos para que yo crea. Sáname para que yo me convenza de que tú eres el Hijo de Dios. Te pido que me sanes. Eres mi única opción. Te lo ruego. Sáname. ¿Cuántos oramos así? Señor, hemos sido osados. Si tú eres verdad, sáname. Si tú eres real, paga mis deudas. Si tú de verdad existes, que yo deje mi pecado. Si tú de verdad eres el Hijo de Dios, haz algo en mi vida para que yo crea que tú eres verdad. ¿Cuántos hemos estado enfermos y hemos tenido una enfermedad y decimos: Señor, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me limpias? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué mi matrimonio sigue dividido? ¿Por qué mis hijos no me obedecen? ¿Por qué no veo la plata? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no me levanto? Si tú eres verdad, sáname. Y somos tan osados que retamos a Dios. Y para poner esto en un contexto un poco más real, pero sin antes olvidar de esta historia, aunque el hombre pudo decir todo eso con justa razón, rechazado, inmundo, desahuciado, con la enfermedad en su rostro, visible, quizás deformado, dice que postró su rostro en tierra y no dijo las palabras que nosotros seguramente esperábamos que dijera. Él dijo: si quieres, puedes limpiarme. Para entender mejor la dimensión de esta frase, imaginemos que padecemos una enfermedad incurable, pero que de repente nos dicen: hay un médico que tiene la cura, que puede ayudarlo. ¿Cuál sería su actitud en ese momento? ¿Cuáles serían sus palabras cuando se encontrara ese doctor de frente? Seguramente le diríamos: ¿cuánto cuesta la cura? Dígame qué necesito, qué exámenes me hago, qué debo hacer para ser sano. Lo más probable es que ni usted ni yo le digamos: doctor, si usted quiere, puede proporcionarme la cura, pero si no, yo entenderé. Cuando su vida depende de algo, usted nunca dice: Señor, si tú quieres. Pero este hombre que no tenía nada dijo: Señor, si tú quieres. Y nosotros retamos a Dios: muéstrame que eres verdad, muéstrame que existes, déjame verte. Este hombre dijo: si tú quieres, límpiame. Lo que el leproso dijo con sus palabras fue: si tú quieres, límpiame. Si no quieres, yo sé que debo pagar las consecuencias de mi pecado, pero te ruego que, si en tu voluntad está sanarme, tú lo hagas.
Fue un hombre que dejó abierta la opción, que entendió que la persona que estaba enfrente de sus ojos era el Hijo de Dios, que era soberano y que Él era quien tenía la última palabra. Dios, ¿por qué me está pasando esto? Dios, ¿por qué no he podido con esto? Y oramos para que Dios haga nuestra voluntad, lo que nos conviene. Señor, pero es que yo soy tu hijo, ¿por qué estoy pasando por esta situación? No tiene sentido. Y este hombre fue tan valiente que le dijo: Señor, si tú quieres, realmente sáname. Realmente haz algo hoy. Jesús no hacía cosas al azar. Es algo que entendimos desde el inicio. Jesús ya sabía que delante de él llegaría un leproso con la necesidad de ser sano. Por eso se apartó. Por eso fue a ese lugar donde nadie más iría. Fue en ese abandono, en ese desierto, donde el leproso conoció al Mesías, donde entendió que no importan las circunstancias, la última palabra la tiene Dios. Ese desierto es necesario para que entendamos la voluntad de Dios, que no somos nadie para doblegar su voluntad, que pase lo que pase, Él es quien decide. Cuando nosotros estamos atravesando situaciones como esas, pero lo que hacemos es reclamar y exigir porque Él no nos sana o no nos responde, no hay humildad ni respeto a Dios. Es como si no nos alcanzara el hecho de que Dios mandó a su único hijo a morir por nosotros. Cuando nosotros en nuestra oración le exigimos a Dios: haz tu voluntad, pero decimos haz tu voluntad, es que tu voluntad sea la mía. Es como si le estuviéramos diciendo: Jesús, Dios, Jesús no me alcanza, yo necesito que tú me sanes. Cuando nos dice que Él vino a morir por nuestros pecados, por nuestras dolencias, a cubrir nuestras iniquidades, a borrar nuestras manchas. La sanidad está implícita en el sacrificio de la cruz. Que tú no entiendas la voluntad de Dios es diferente. Pero el leproso la entendió. Por eso dijo: si tú quieres, sáname. Pero nosotros no. Señor, haz esto, haz lo otro. Señor, ¿tú por qué no me respondes? ¿Cuánto llevo orando yo por lo mismo? Ya llevo 2 años y nada. Señor, pero es que, pero es que te pido y 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 tú nada. ¿Perdón? Dime, hijo, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ya lo dio todo por ti, ¿o no? ¿Qué más queremos? No hemos recibido entonces, o no hemos sido conscientes de lo que recibimos en la cruz, que fue el precio de amor más grande que se ha pagado. Seguramente en esta Semana Santa vamos a ver los milagros de Jesús, vamos a ver la obra de la cruz, vamos a ver cuando resucita en las películas y uno se emociona. A mí de niño la película que me gustaba ver era la de la crucifixión y yo lloraba y yo decía: ay, pobrecito Jesús, ¿cómo le van a clavar las puntillas? Y cada año, hoy que es viernes, sí, hoy dan la de la cruz, y yo veía la de la cruz y yo volvía y lloraba, pero no entendía. Y seguramente nosotros en Semana Santa hacemos lo mismo como cristianos. Bueno, esta Semana Santa me voy a meter más con Dios, voy a rendirme, y vea que no. Las iglesias católicas deben estar seguramente abarrotadas de gente que nunca va un domingo pero va en Semana Santa, y acá no. ¿Es malo? No. Es que el Señor llamó personas que están dispuestas a conocer su voluntad. Hay personas que de pronto cuando oigan esto van a entender, porque es que Jesús todavía no ha orado, y es que Jesús ya oró, ya dio a su hijo. Jesús ya te sanó. Dice la palabra que Él vino a morir, ¿por qué? Por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias. Él vino a morir ya por nosotros, por todo lo que padecemos, por todo lo que sufrimos. Él ya murió.
pero que no lo entendamos es diferente. Que lo tengamos que padecer, decimos, ay, pero ¿por qué? Y vuelvo a lo mismo, porque retamos a Dios, porque somos tan orgullosos. Eso es orgullo. Cuando tú no estás, cuando tú eres tan necio, le faltas al respeto y no te das cuenta. Señor, pero es que tú también. Yo creo que si Él pudiera nos diría, perdón, ¿usted cómo es que me está hablando? Como cuando uno le contesta feo a la mamá y le dice, cuidadito como me está hablando, ¿cierto que sí? Yo creo que si Él no fuera amor, Él nos diría, cuidadito como me está hablando porque yo le mandé a Jesús. Uno es desagradecido cuando ora así. Si tú eres Dios, muéstrame que eres verdad. Retemos a Dios. Es que si no, no me cambia. Si yo no le digo, no me cambia. Y lo hace cuando Él quiere. Y eso lo entendió el leproso. Por eso le dijo, si tú quieres. Este leproso entendió que el hombre enfrente de él no estaba en la obligación de sanarlo. Si yo le digo a usted que Dios no está en la obligación de darle lo que usted está pidiendo, ¿qué me va a decir usted? Pues ¿para qué vengo y para qué oro? ¿Cierto? Es que Dios no le quiere dar esto ni lo otro. Entonces ¿yo para qué estoy viniendo? Eso le pregunto más bien yo a usted esta noche. ¿Usted para qué está viniendo? ¿Para cumplir sus sueños y sus deseos? ¿O para decirle, Señor, si tú quieres, usa mi vida y permíteme conocer tu voluntad? Orar así duele. Orar así cuesta. Orar así es difícil de entender. Pero da resultados. Porque lo maravilloso de esta historia es que termina con un final feliz. Y Jesús le dice, si quiero, sé limpio. Él sí quiere bendecirnos, pero no significa que esté obligado. Son dos cosas muy diferentes. Dios sí quiere bendecirte, pero no está obligado a hacerlo. Él ya mandó a Jesús. Él ya mandó a su único hijo y se lo mataron aquí en la tierra. Y ya dijo, toma, esto es todo lo que tengo. Fue azotado, fue herido, le arrancaron la barba, le dislocaron un hombro, le clavaron puntillas. La posición en que él se encontraba en la cruz era difícil respirar, se iba ahogando. Respirar era difícil. No sé, digamos, yo en mi vida solamente he tenido alrededor de 3 o 2 crisis respiratorias, donde caminar me fatigaba, donde me daba miedo dormir porque decía, ¿qué tal dejé de respirar? Y uno siente el bronquio, el pecho tapado y empieza, y eso uno no puede, y le toca que con inhalador, que la nebulización. El Señor, gracias a Dios, me sanó, no porque estaba obligado, sino porque quiso. Entonces mi compromiso con Él, ¿cuál es? O sea, Él ya quiso, o sea, tras de que mandó a Jesús, me sanó. Y no porque yo se lo pidiera, porque mis padres lo pidieran, sino porque Él quiso. Y retribuir eso es imposible. Entonces, las condiciones de la muerte de Jesús fueron terribles. Y no bastando con eso, cuando Él dice, tengo sed. ¿Qué pasa cuando usted se corta un dedo y se echa alcohol? O le cae una gota de limón. ¿Usted qué hace? Que me arde, y arde, ¿o no? Jesús estaba con sus labios quebrados, partidos. Le habían arrancado la barba y lo que hicieron fue mojar una espuma llena de vinagre y se la pusieron en la boca. ¿Tiene sed? Tome. Para que usted todavía esté diciendo, Señor, es que tú no me bendices. Señor, es que tú no me sanas. Yo para qué estoy viniendo acá, estoy perdiendo mi tiempo.
cuándo voy a ver las cosas bien, cuándo voy a ver la familia restaurada, cuándo voy a ver mi trabajo florecer, cuándo voy a dar fruto. ¿Yo para qué estoy viniendo? ¿Y es que acaso usted viene a la iglesia a firmar un contrato para que Dios lo bendiga? Usted cuando dice, Señor, yo te entrego mi vida, le está diciendo, Señor, yo te entrego mi vida, pero si tú cumples todo lo que yo quiero. Señor, yo te entrego mi vida, pero yo no quiero pasar aflicción ni necesidad. Señor, yo te entrego mi vida con una condición, y Él te dice, ¿cuál? Yo no te puse condiciones para amarte, yo te entregué todo lo que tenía. Eso es lo que Jesús hace. Eso fue lo que el leproso entendió, que aunque él estuviera necesitado, aunque él supiera que no era nadie, que estaba en la última, que era desahuciado, que no había esperanza, él no dijo, Jesús, sáname. Él dijo, solamente si tú quieres, límpiame. Ni siquiera usó la palabra sanar, usó la palabra limpiar. Ahora quiero que entienda esto. En Juan 5 vemos cómo Jesús va caminando en el día de reposo y vio un paralítico. Busquémoslo, Juan 5. Cuando tenga tiempo y esté leyendo, sobre todo los evangelios, haga eso. Lea las diferentes versiones. Lea cómo lo cuenta cada uno. Dice Juan 5, en el versículo 6. Leamos desde el 5, más bien. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y deténgase ahí. Volvemos al mismo punto. Si yo le pregunto a usted, ¿quiere que Dios lo bendiga? ¿Usted qué me dice? Que sí, ¿cierto? Entonces la pregunta de Jesús parece algo irónica y sarcástica, ¿no? O sea, si ve a alguien que no puede caminar, ¿cómo le va a preguntar que si quiere ser sano? Obvio que quiere ser sano. No le hubiera dicho, no, Jesús, déjeme acá, a mí no me gusta caminar, la verdad. Yo prefiero arrastrarme toda la vida. Déjeme, no me sane. Y dice, oiga, Jesús, ¿cómo le va a preguntar eso? Eso es como cuando usted está subiendo al bus y suena el totazo en la cabeza, ¡pa! Y le pregunta, ¿se pegó? ¿Usted qué dice? No. El paralítico, Jesús lo vio tirado, sabía que llevaba 38 años y le pregunta, ¿usted quiere ser sano? Si Jesús te preguntara en esta noche, ¿quieres ser sano? ¿Tú qué le dices? Claro que sí. No lo piensa dos veces, usted no dice, a ver, pero miro, mendigar, limosna, caminar. Yo quiero caminar. Pero él responde, hoy es día de reposo, y él dice, yo quiero entrar, porque es el pozo de Betel. Él dice, el pozo de Betel, cada vez que el agua se agitaba, era porque un ángel pasaba a mover el agua, y el primero que tocara el agua era sano. Y él dijo, es que siempre que se mueve el agua se me adelanta uno. En 38 años se le adelantaron todos. Y vino Jesús y le dijo, venga, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le dice? No, es que le contó la historia y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Él tuvo que haber dicho sí, pero no dice sí. Ahí le echa el carretazo. Le dice, no, es que mire que pasa esto y pasa lo otro. Y Jesús dijo, yo le pregunté que si quiere ser sano y no me dice que sí. Jesús después le responde, toma tu lecho y anda. Dice que este paralítico tomó el lecho y empezó a caminar. Pero era día de reposo. Y en el día de reposo, dice Nehemías, ahí está la referencia bíblica, ahí mismo en Juan, lo va a llevar donde cuenta. Y en Jeremías también, Nehemías y Jeremías cuentan de que en el día de reposo era imposible, o sea, imposible no, sino era prohibido llevar carga alguna. Es decir, era reposo absoluto. Si usted iba caminando, no tenía que llevar ni el bolso, ni la maleta, ni nada. Nada. Y este hombre llevaba
el lecho, llevaba una carga. Y le preguntaron: ¿usted por qué lleva ese lecho? Es día de reposo, no se puede hacer eso. Y él dijo: es que, ¿qué se hizo? Dice que Jesús se perdió entre la multitud y no pudo identificarnos. Él no preguntó: ¿quién es usted? No le dijo: venga, ¿cómo así? Le creyó, le dijo: levántate, coge tu lecho y anda. Las personas que son sanadas por Jesús son las personas con más fe, porque no eran. Es como si en nuestro tiempo pasara que llegara un hombre de la nada y dijera: buenas, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios. ¿Usted le cree? Usted dice que yo quiero ver. Tome esta botellita de agua que se convierta en vino. Mire, mi hijo está enfermo. Sáqueme una moneda de este pescado. Usted le hace todo el test, pero ellos no. Él se quedó sorprendido, tomó su lecho y empezó a caminar. Le creyó inmediatamente, pero nunca le preguntó quién era, cómo se llamaba, solamente creyó. Es decir, mire lo que inspiraba la presencia de Jesús. Solamente verlo, solamente tener un contacto con Él, ya lo convencía a usted de que Él iba a hacer la obra. Entonces por eso le dijo: si quieres. Y dice: es día de reposo. ¿Qué hace un hombre haciendo milagros en el día de reposo? Y dice más adelante, leámoslo también, por favor. En el verso 14 dice: después le halló Jesús al paralítico en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir que esta enfermedad de parálisis también era causada ¿por qué? Por el pecado. Y le dijo: hermano, deje de hacer lo que estaba haciendo, porque si siguen las mismas, le va a pasar algo peor. Después de que el paralítico tuvo esa charla con Jesús, ya supo cómo se llamaba, fue y le contó a los sacerdotes. Le dijo: el que me sanó en el día de reposo, el que me dijo que cogiera el lecho, se llama Jesús. Desafió la ley, hizo un milagro en el día de reposo. Pero cuando Lucas nos dice que él fue sano, él le dice al paralítico: ahora ve donde el sacerdote y que él haga el procedimiento que está escrito bajo la ley para rectificar tu limpieza. Ahora, dice que cuando Jesús tocó el paralítico, ya va a entender el paralelo de estas dos historias, inmediatamente fue limpio. Ahora, imagínese en simultánea ver eso. Jesús tocó a un paralítico enfermo, fue expuesto a la enfermedad. ¿A Jesús le dio miedo? ¿Qué tal me pegue la lepra? No, lo tocó. Dijo: si quiero ser limpio. Inmediatamente la lepra cayó de él. Es como si usted viera que piel vuelve a crecer, que las malformaciones se quitan, que las inflamaciones vuelven a la normalidad, que donde había llaga y sangre hay otra vez una mano normal, hay un brazo normal, que el vello ya no es blanco, sino el vello es del color natural de la piel, pero uno lee por encima. Es como si usted se raspa, inmediatamente ve cómo se le cierra otra vez la herida. ¿Usted qué hace? Tan chévere, no me pasa nada. ¡Fum! Se raspó otra vez y volvió y se cerró. Eso estaba pasando mientras Jesús tocaba al leproso. Iba cerrando todas sus heridas inmediatamente. Y le dijo: ahora ve donde el sacerdote, porque recuerde lo que le dije al inicio, el sacerdote era el que declaraba inmundo a un hombre con lepra, pero también era el que se encargaba de dar el veredicto final para que él fuera considerado limpio. ¿Cuál era ese procedimiento? Iba donde el sacerdote, le decía: vea, ¿se acuerda que yo tenía lepra? Yo iba allá con todos los leprosos. Mire, mis llagas ya no son blancas, ya son cicatrices. Listo, encierren los 7 días. Si en esos 7 días verifican que no se extiende, sino que al contrario disminuye, le dicen: listo, ahora vaya y lave su ropa, cámbiela y vístase con eso y enciérrese otros 7 días.
Mire, ya no tengo nada. Listo, usted ya es limpio. ¿Ahora qué? Ahora sí puedes traer un sacrificio al altar. Consigue 2 bueyes sin mancha, consigue un cordero y tráelos para presentar tu ofrenda de gratitud al Señor. Un hombre que nunca había podido ir al tabernáculo a ofrecer un sacrificio, tuvo la oportunidad otra vez de decirle a Jesús: aquí estoy, perdóname. Jesús no lo limpió, Jesús lo perdonó. ¿Qué tiene que ver esto con Juan y con lo que les acabé de decir? Jesús estaba retando a ese hombre porque era día de reposo, al paralítico. Le dijo: toma tu lecho y anda. Y la ley ordenaba que en el día de reposo nadie podría llevar carga alguna, y el paralítico lo sabía. Lo que realmente dijo Jesús fue: ¿estás dispuesto a creer en mí y olvidarte de lo que está escrito en la ley para obtener tu sanidad? El paralítico sabía que iba contra la ley, pero conoció la gracia y el amor, que es más grande que cualquier otra ley. Pueden haber muchas condenaciones sobre tu vida, pero hoy Jesús nos desafía para tener fe y creer que podemos ser sanos, o que podemos creer lo que el mundo nos está diciendo. El mundo dice: no hay opción, no hay un diagnóstico favorable, no se puede, te van a embargar, te van a reportar, te van a quitar, te vas a divorciar. Y es lo que la gente dice. Pero otra cosa muy distinta es lo que Jesús dice. Por eso dice: Jesús vino a desafiar la ley. Así como la mandó a cumplir con el leproso, y después la mandó a desafiar con este paralítico. Dijo: mi amor es más grande que un día de reposo. Mi Padre los ama tanto que hasta en el mismo día de reposo hace milagros. Si esto no hubiera pasado, imagínese usted venir un servicio el domingo. No tendría sentido. Dios no hace milagros los domingos porque es el día de reposo. Qué pena, yo no trabajo los domingos. Me lo agendan ahí, por favor. Y yo miro entre el lunes y sábado a ver si me queda un tiempito y lo sano. En el día de reposo Jesús hizo un milagro. En el día que tú menos Él no se esperaba encontrarse a Jesús ese día. Ya era el día de reposo, todo el mundo iba a sus casas, se encerraba a no hacer nada, y Él quedaba ahí. Pero encontró la esperanza de frente y le dijo: si tú quieres, para ser sano, tienes que desafiar la ley y creerme a mí. Para ser sanos, para ver la gloria de Dios, tenemos que desafiar las leyes naturales y poner las leyes sobrenaturales para ser bendecidos. Porque nos acordamos que dijo, Jesús le dijo a él: si quiero, sé limpio. Después de todo esto, Jesús vuelve a encontrar a ese ex paralítico en la sinagoga y le dice que tus pecados te son perdonados. Mentiras, le dijo: no peques más porque de pronto pasan cosas peores. Y vemos como Jesús a otro paralítico le dice: tus pecados te son perdonados. Y le preguntan: ¿y quién es usted para perdonar pecados? Y él dijo: ¿qué es más fácil? Decirle: levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Después una prostituta le dice: vete y no peques más. No sonó a un leproso, lo limpió. Que es más fácil decir: levántate y anda, tus pecados te son perdonados. El perdón es la causa del arrepentimiento. Por eso Jesús quería que la gente supiera que un milagro sin arrepentimiento era efímero, porque cosas peores podrían llegar. Pero cuando tenemos un corazón arrepentido, los milagros se convierten en bendiciones que perduran. Volviendo al leproso, Jesús le ordena ir donde el sacerdote para verificar la sanidad de su lepra, para que bajo la ley se dé constancia del milagro, para que la ley misma sea testigo que hay algo más poderoso que ella misma y que se llama Jesús. Por eso Jesús le dijo: ve con el sacerdote, para que ellos dijeran: hay algo más grande que la ley, hay algo más grande que Moisés, hay algo más grande que lo que nos fue escrito, y se llama Jesús.
Muchas veces rasgamos nuestras vestiduras en desaprobación de lo que Dios está haciendo. Nos enfurecemos, le reclamamos, pero es externo. Y dice Joel 2:13: rasguen su corazón y no sus prendas de vestir, y vuelvan a Jehová su Dios. Dios te puede hacer un milagro, pero si tú no te arrepientes, no vas a ver la bendición, sino que ese milagro te va a apartar. Dios puede darte lo que tú estás pidiendo, pero si tú no te arrepientes todos los días, te vas a alejar del que te sanó. Por eso Él le dijo al leproso: yo sí quiero. Él sí quiere bendecirte, Él sí quiere sanarte, Él sí quiere dártelo. Pero si tu corazón no hay arrepentimiento, yo te pregunto en esta noche, ¿qué es más fácil? ¿Recibe tu milagro o decirte que tus pecados son perdonados? Decirte que Jesús le puso una cita a ese leproso en el desierto, que lo aisló, pero no para que sufriera, sino para que un día Él lo conociera personalmente. Eso pasa en la prueba, eso pasa en la dificultad. En un momento a otro llega Jesús y te dice: hoy es el día en el que quiero bendecirte. Pero no es cuando tú quieras, es cuando Él quiera. Entonces, esta enseñanza es para que desafiemos nuestra fe, para que desafiemos lo que creemos. Si tienes un Dios sobrenatural, deja de pensar en cómo lo hará y piensa que lo hará. Que todas las noches, todos los días, todas las mañanas tú puedas ir a la presencia del Señor y decir: Señor, si tú quieres, bendíceme. Si tú quieres, levántame. Si tú quieres, haz la obra en mí. Pero nunca más con altivez, nunca más desafiándolo, sino hazlo convencido de que Dios ya dio todo lo que tenía y se llama Jesús, que vino a pagar por enfermedades, por dolencias. Así que en esta noche inclinemos nuestro rostro y solamente digámosle a Jesús que nos perdone, porque este es el momento